En la llamada generación del 14 dominan unas nuevas orientaciones ideológicas y estéticas que ya no son las del modernismo ni las del 98, pero que tampoco son las de la ruptura de las vanguardias. Eugenio Dors acuñó el término novecentismo para englobar a los ensayistas como Ortega y Gasset o a novelistas como Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala. En cuanto a poesía, es la época de superación del modernismo y es la aparición de una lírica nueva que frecuentemente se ganó el calificativo de poesía pura. Una inmensa figura, la de Juan Ramón Jiménez, resume por sí sola las inquietudes y derroteros de la creación poética del momento. Yo soy Catalina Montero y este es tu canal de clases de lengua y literatura española. Empezamos. Diremos que el siglo XX comienza verdaderamente con la Primera Guerra Mundial y en 1914, por lo tanto, empieza una nueva etapa para Europa. España, pese a su neutralidad, sufrirá igualmente hondos cambios a partir de esa misma fecha. La crisis de 1917, con sus fuertes conflictos sociales, significa el fin del régimen de partidos tunantes frente a la vieja oligarquía. Se alza con fuerza creciente una pequeña burguesía reformista, a la vez que las fuerzas obreras ganan en protagonismo y así, tras el paréntesis de la dictadura, las nuevas fuerzas políticas propiciarán el advenimiento de la Segunda República en 1931. Pero la pugna entre esas nuevas fuerzas y el viejo bloque dominante explicará los avatares de la República y el desencadenamiento de la guerra civil en España. En cuanto a literatura, esta etapa significa ante todo el relevo de modernistas y noventajochistas, pero los nuevos caminos son muy variados. Con el tiempo, tres etiquetas se han impuesto: novecentismo, vanguardismo y generación del 27, que se trata de tres ondas que se suceden a la vez y se superponen con amplias zonas de coincidencia, pero cada una de ellas ofrece contenidos complejos. En 1914 escribió Azorín que otra generación ha llegado y que dejémosle paso. En estos jóvenes existen métodos más renovadores y una mayor preocupación científica. Este grupo lo forman además críticos, historiadores, filólogos, eruditos profesores, saben más que otros. Las novedades no solo se dan en la crítica y el ensayo, sino también en otros géneros. Sin embargo, no puedo decirse que los nuevos escritores formen un grupo, sino que hay que hablar más bien de un clima intelectual distinto. Generación de 1914 y novecentismo, que este término fue usado en 1906 por Eugenio Dors para designar aquellas tendencias que se despegaban rotundamente de las formas artísticas heredadas del siglo XIX. En cuanto a lo político, salvo algún caso, las raíces de los novecentistas están en un reformismo burgués que va desde un reformismo puro a posiciones socialdemócratas. En lo cultural, el novecentismo supone la aparición de un nuevo tipo de intelectual al autodidactismo de los noventayochistas. Se opone una sólida preparación universitaria, de las que se pretende un examen sereno, objetivo o al menos distante de los problemas. Común a todos ellos es la reacción contra las actitudes decimonónicas y en todos son frecuentes las declaraciones de antirromanticismo y de fervor por lo clásico. Frente al casticismo, los novecentistas se definen por su europeísmo y atienden a lo universal, resistiéndose a encerrarse a lo nacional. Con todo, el problema de España sigue estando muy presente, por reacción sobre todo contra el pesimismo noventayochista, pero no obstante, se pervive una concepción castellano-céntrica, ¿no?, de España. Son temas frecuentes la idea de la revolución desde, eh, desde el poder, ¿no?, y un elitismo cuya expresión máxima se hallará junto con otras de las ideas apuntadas en la España invertebrada de Ortega.
Sin embargo, los novecentistas presentan una serie de orientaciones comunes, ¿no? Y el punto de partida de esta nueva estética sería la citada ya reacción contra las secuelas decimonónicas y la huida del sentimentalismo. Uno de los rasgos más señalados de la nueva literatura es precisamente ello. El abandono de la dicción intergeneracional, es decir, ese tono apasionado y vehemente, y se comienza a hablar de pulcritud de equilibrio y se crea bajo el imperativo de selección que conduce en general a una literatura para minorías. A la vez es característico el intelectualismo, producto de la preocupación por evitar, ¿no?, lo sentimental. Y todo conduce al ideal de un arte puro, es decir, que se opone al mero placer estético. En cuanto al estilo, es fundamental la preocupación por el lenguaje, donde el escritor huye de lo fácil, ¿no?, y recurre a la función poética del lenguaje, y es sintomático el cultivo del poema en prosa. En suma, podemos decir que la estética novecentista está presidida por una obsesión constante de la obra, bien meditada y bien hecha. Como hemos dicho, el núcleo de la generación del 14 lo formaban, según Azorín, críticos, historiadores, profesores, etc. Aunque algunos de ellos debe incluirse cultivadores de los demás géneros. Es notable el efecto que tienen en los ensayistas, ¿no? Personajes como Eugenio Dors, Gregorio Marañón, Manuel Azaña, Américo Castro o Salvador de Madariaga, junto a Ortega, que es la figura clave, ¿no?, y es el gran animador de las novelas intelectuales y estéticas, y que además se caracteriza por estar abierto, ¿no?, a las corrientes de última hora. Gregorio Marañón era un médico eminente y un humanista liberal. Estudió figuras del pasado, personajes literarios, temas políticos, sociales, morales, artísticos, etc. En sus obras destaca sobre todo la ecuanimidad de enfoque, la vocación del educador, de la convivencia nacional y de la elegancia de estilo. Manuel Azaña es una figura capital de la política durante la República, que llegó a ser presidente del gobierno y jefe de Estado, y compartió con los de su generación una vocación intelectual presidida por la lucidez y el rigor, y como crítico literario dejó notables trabajos. Otras figuras merecerían amplia nota, como hemos dicho, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz o Salvador de Madariaga, pero bueno, no nos vamos a detener. Ortega y Gasset, o generación de Ortega, no se ha llamado alguna vez a la generación novecentista. Ello indica el puesto central que ocupa este autor. José Ortega y Gasset nació en Madrid en 1883 en una familia acomodada de periodistas, escritores y políticos, y tras licenciarse en filosofía amplía estudios en Alemania. En 1911 obtiene la cátedra de Metafísica en la Universidad de Madrid. En 1913 fundó la Liga para la Educación Política y en 1915 la revista España. En 1993 también la revista de Occidente, que es totalmente fundamental. Durante toda su vida desarrolló una intensa actividad como escritor y conferenciante. Apoyó a la República, pero luego se sintió decepcionado y al principio de nuestra guerra civil se tuvo que exiliar. Cuando regresa en 1945, continuó con su labor magistral, pero ya no le concedieron la cátedra. Estuvo en el Instituto de Humanidades, fundado por él en Madrid. Ortega y Gasset es la máxima figura de la filosofía española del siglo XX, pero literariamente nos interesa por su estilo claro, elegante, en donde las metáforas y los símiles son manejados magistralmente para hacer una plástica la idea, para convertir la idea así de esta manera. Y su pensamiento se sitúa en una encrucijada
entre el racionalismo y el vitalismo, aunque se centra en la vida humana. De ello dan fe los 8 volúmenes de El Espectador, donde recoge ensayos sobre los más variados temas, ¿no?, de una obra. Es tan amplia pero vamos a destacar fundamentalmente dos aspectos, que es la meditación sobre España y las ideas estéticas. Fue decisiva la repercusión que tuvieron en los ambientes literarios y artísticos del momento las ideas que había expuesto Ortega en diversos ensayos, en particular en estos dos títulos de 1925, como son la deshumanización del arte y las ideas sobre la novela. La deshumanización del arte es un análisis del vanguardismo desde un enfoque muy novecentista. Ortega comienza señalando el carácter minoritario y antipopular del arte nuevo, que divide al público en dos clases de hombres, los que lo entienden y los que no lo entienden. Y tras ello empieza a estudiar sus principales rasgos, ya que es un arte puro, ya que si la tradición decimonónica valoraba el arte por lo que tuviera de humano o de real, ahora se nos invita a valorar las puras cualidades formales. Es por ello un arte intelectual, ya que no se funda en el contagio emocional. Las interpretaciones de Ortega son brillantes porque él solo se había propuesto hacer un diagnóstico, ¿no?, del arte nuevo, pero su obra se convierte en guía para muchos. El segundo título, Idea sobre la novela, supone un análisis semejante, pero aplicado al género narrativo. La novela, y según Ortega, se agota por las razones, ¿no? Por dos razones: por la dificultad de hallar temas nuevos y las crecientes exigencias estéticas de los lectores, ya que el argumento humano y el reflejo de las realidades sociales deben ceder paso ya a lo imaginativo o lo intelectual. La generación del 14 puede repartirse en dos líneas: los que continúan modos narrativos de épocas anteriores y, segundo, los de los diversos intentos de renovación, ¿no?, algunos de los cuales van a enlazar con las vanguardias. Entre los autores que en mayor o menor grado suponen una renovación de la novela destacan Gabriel Miró y Ramón Pérez de Ayala, a los que dedicaremos unas diapositivas posteriores. Pero también encontramos a Fernández Flórez o Benjamín Jarnés, pero lo que más nos importa son las características comunes a todos ellos, ¿no?, que sería la superación de los patrones narrativos y estilísticos del realismo, que va por diferentes caminos, ¿no? Unas veces va por el lirismo, otras por la ironía y el humor, y con frecuencia por el intelectualismo, ¿no? Y como señaló Ortega, también por las vías de la deshumanización. Wenceslao Fernández Flórez es el gran maestro de la novela humanística. Al comienzo combinó sentimentalismo, ironía y como en su obra Volvoreta, ¿no?, de 1917. Luego pasaría a una sátira más cerebral y corrosiva, fruto de su escepticismo, ¿no?, ante las creencias tradicionales. Y Benjamín Jarnés es una figura interesante que ha sido injustamente olvidada, y su narrativa comienza con la obra El profesor inútil, en 1926, en donde la acción se reduce al mínimo, ¿no? Solo hay un hilo tenue que hilvana las reflexiones del protagonista, que van en una línea intelectual y lírica. Gabriel Miró, este gran escritor alicantino, ofrece un gran contraste, ¿no?, entre su vida gris de funcionario y la intensa vida interior de la cual es testimonio su obra. En sus novelas, la acción deja de ser el elemento fundamental y pasa a ser un soporte para sus espléndidas descripciones y sus deslumbrantes hallazgos verbales.
Sin embargo, su temperamento lo aleja del intelectualismo y la deshumanización, pero también parece refrenar lo dramático para que prevalezca la belleza formal. De entre sus primeras novelas destacan Las cerezas del cementerio de 1910, que se desarrolla en un ambiente levantino. Pero sus dos obras maestras que forman un bloque son Nuestro Padre San Daniel de 1921 y El Obispo Leproso de 1926. Por lo cual podemos decir que estamos ante uno de los más grandes prosistas del siglo XX por la tensión estética en su estilo. Ramón Pérez de Ayala, a diferencia de Miró, desemboca resueltamente, ¿no?, en la novela intelectual. Nació en Oviedo en 1880 y estudió con los jesuitas. Se licenció en Derecho y fue embajador en Londres durante la República. Luego se exiliaría a Buenos Aires y regresaría a España en 1955, donde murió en Madrid en 1962. Comenzó como un poeta modernista, ¿no?, con la obra La paz del Sendero, pero lo que más nos interesan son sus ensayos, así, por ejemplo, Las máscaras de 1917, donde se muestra un sagaz crítico teatral, ¿no? También encontramos Política y toros de 1920, en el que resulta muy interesante la visión novecentista y su opinión sobre el espectáculo taurino, ya que le parecía socialmente nocivo, pero estéticamente admirable. Su trayectoria la podemos dividir en tres etapas, ¿no? O se pueden dividir en dos con un momento de transición. Em, por ejemplo, la primera, entre 1907 y 1913, publica varias novelas protagonizadas por Alberto Díaz de Guzmán, un vecino de alguno de los personajes de Baroja o Azorín. Destaquemos en este periodo los títulos, por ejemplo, la pata de la raposa, que es sobre trata sobre una torturante ansia de perfección, ¿no? Otro, Teras y danzaderas, que es una visión de la bohemia literaria de la época con alusiones a personajes reales. En 1916 publica un volumen de 3 relatos que se llaman Novelas poemáticas de la vida española, donde desaparece ya lo autobiográfico y empieza a ganar terreno sus ideas, ¿no? Sobre los rasgos poemáticos que habíamos ya aludido anteriormente. En 1921 se iniciaría su última etapa, ¿no?, con las novelas de temas universales, donde los personajes encarnan ideas o actitudes vitales sobre las decisiones políticas, morales o estéticas. En cuanto a la estructura y las técnicas de Pérez de Ayala, aporta numerosas e interesantes novedades, y la primordial fue ofrecer el modelo más sólido de la llamada novela intelectual. Su estilo es denso, con una mezcla de ironía y de gravedad, así como de palabras populares y cultas, ¿no? Su lucha por conseguir una perfecta transcripción de su pensamiento y de sus paradojas y su complejidad fue realmente la máxima de las novedades de Pérez de Ayala. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dame un like, no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos en las siguientes entregas. Un saludo y hasta pronto.